Lo primero es identificación de alertas. Oiga, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Cuáles serían las situaciones más vulnerables que se me conviertan en crisis? Una situación personal, un tema relacionado con mi trabajo en el pasado, un escándalo hoy en día, un mensaje en WhatsApp. Entonces, ¿qué voy a hacer? Niveles de gravedad de acuerdo a la situación y posibles escenarios. Los tiempos son cortos en lo electoral, pero no por ello podemos dejar de hacer un pequeño protocolo de crisis. Entonces, ya sabemos que la primera parte la vamos a determinar como las alertas. ¿Cuáles son las situaciones que puedes desencadenar algún daño e incluso cambiar ese curso electoral haciendo que pueda perder elecciones o, por qué no, ganarlas? Plan de acción, los objetivos de la comunicación según los públicos y los niveles de actuación en cada situación. Y es decir, voy a salir a hacer una declaración. Si la crisis es offline, voy a salir online a dar una explicación. Si la crisis es online, ¿por dónde salgo a dar la explicación? Entonces, como tenemos dos marcos que además se complementan, cuando hablamos de lo online, la explicación debe ser por ese mismo medio, porque los que se enteran son los que están ahí. Lo que no puede pasar, como ha sucedido con algunos candidatos a nivel internacional, es tienen una crisis en redes, no ha salido a los medios tradicionales y se encargan ellos mismos de dar la declaración. Entonces, el que no sabía, finalmente, ¿qué hizo? Se terminó enterando. Entonces, la gestión de crisis se coordina desde el marco online, donde se da una respuesta, y desde el marco offline, donde se puede dar una declaración y explicación. Logística, características de la sala de crisis. Y cuando hablamos de sala de crisis, acá la recomendación es para los que estén en una campaña, oiga, mucho cuidado en donde se reúnen. Hay que tener un sitio absolutamente neutral, en donde puedan tener acceso a medios de comunicación, pero no necesariamente que sea la misma sede. La recomendación es que sea un sitio, puede ser un hotel, un auditorio, un lugar libre, digamos, de presencia de otras personas, en donde se puedan tomar decisiones. Hoy en día existe algo que son las salas de crisis online, que son muy interesantes y son unos lugares que están absolutamente encriptados, en donde si tenemos una campaña nacional, ¿sí?, solo se pueden conectar ciertas personas, por ejemplo, en las regiones, alguien del Amazonas, alguien de Antioquia, y pueden llegar a interactuar y saber qué es lo que se va a hacer. Cuidado con la información, porque es una información confidencial de la campaña. Entonces, por eso hablamos de esos lugares en donde no todo el mundo va a tener acceso. Los contenidos, y es el tipo de mensajes que voy a manejar. Las bases actualizadas de los medios de comunicación, en los contactos, líderes de opinión, en el caso que haya que reportar o dar algún tipo de información, modelos de nota de prensa, cartas y comunicados, y batería de preguntas y respuestas. Cuando hablo de batería de preguntas y respuestas es el listado. ¿Qué me pueden preguntar? Y yo qué debería responder. Seguimiento a la red. Lo que no puede pasar es que ustedes estén en red y no tengan ni idea de lo que está sucediendo. Y hay programas de escucha activa, ese monitoreo en la red. ¿Qué se dice? ¿Quién lo dice? ¿Dónde y cómo? Tenemos programas gratuitos, que eso nos permite también las redes sociales, en donde con palabras claves podemos identificar quiénes están hablando en qué momento. De esta manera, ¿qué puedo prevenir? Una futura crisis, o también puedo darme cuenta de algo que pueda convertirse en una oportunidad. Establecer el tipo de campaña. Mi campaña será propositiva, positiva, o será una campaña negativa. Se utiliza mucho, incluso en temas estratégicos, de tener una campaña en lo offline positiva, pero en lo online negativa. Hay que cuidarse y hay que revisar. Las campañas negativas, yo no las aconsejo, tienen algo que lo hemos denominado algunos que trabajamos en la materia, y es el efecto boomerang. Y es, usted dice algo y inmediatamente se le devuelve. Creo que uno puede hacer campañas muy buenas con las propuestas, proponiendo, presentando nuevas ideas, trabajando con el ciudadano y no necesariamente criticando al otro, porque lo que puede llegar a pasar es que le va a dar más visibilidad al otro y que eso puede de alguna manera dañar su reputación. Vamos a ver algunos ejemplos que me parecieron interesantes como para contarles qué está sucediendo en el mundo, qué se ha hecho.
Tenemos un ejemplo de Borja Gutiérrez, de la alcaldía de Brunete, el partido PP en 2015. Él decide abrir WhatsApp. Inicialmente fue una experiencia, y él lo comenta, una experiencia muy buena, porque empezó a tener una interacción directa con el ciudadano. Posterior a eso se volvió inmanejable. No dormía, solo dormía 2 o 3 horas, porque el resto del tiempo estaba contestándole a mis seguidores. Entonces, ojo, eso hay que pensarlo. ¿Realmente su candidato o usted como candidato va a tener el tiempo necesario para estar contestándole a las personas? Si no va a tener el tiempo, no la abra. Es peor que la abra. No hay nada peor que uno escribir como ciudadano a cualquier red y no le conteste. Entonces, mucho cuidado. También está el ejemplo de Tony Cantó, presidencia de la Comunidad Valenciana, candidato del PAIT en el 2015. Él está ahorita en Ciudadanos, donde también utilizó el WhatsApp. Y fue, digamos que se puede decir que son experiencias exitosas en cuanto además salen electos, pero además de bastante dedicación y de estar ahí pudiéndole contestar al usuario. Tenemos otro ejemplo totalmente distinto. Quisiera mostrarles acá un video. Algunos lo conocen, los que dieron clase conmigo, y es la chica Obama. No sé, para otros los contextualizo, y es en la época de la primera campaña de Obama. Sale una mujer y decide hacer un video pues cantándole a Obama, diciendo este es mi preferido. El tema se convirtió en algo viral con más de 27 millones de visitas. A esto le llamaríamos influenciador, pero no validador, porque esto no nos está validando el votar por alguien, pero sí nos está influenciando y nos está mostrando que hay personas que les gustaba la opción. Quiero mostrarles el video. Posterior a eso sale la chica Hillary. No sé si ustedes la conocían. La chica Hillary, pues es una mujer que se siente interesada por la ex candidata, y también saca un video declarándole sus sentimientos y mostrando la importancia de que ella pueda llegar a ser la presidenta de Estados Unidos. Entonces tenemos ejemplos de influenciadores. Bueno, sigamos. Y cierro con 2 ejemplos que además ya lo han visto ustedes durante toda la jornada, y es ese poder de las redes sociales, ¿no? Por un lado tenemos a un candidato, más que candidato, perdón, un militante de Centro Democrático que decide ofender o tener unas palabras demasiado fuertes frente a un personaje público, a Matador. Matador es un canalla que falta, nos hace castaño para callarlo, y el partido toma la determinación posterior a esto de retirarlo de su movimiento. Tenemos acá otro ejemplo interesante y además muy actual, 2019, y es la renuncia del gobernador de Puerto Rico, que ustedes saben que además de tener algunos casos abiertos, incluso con lo del huracán y lo sucedido años anteriores, parte de lo que lo lleva a renunciar es la presión por la filtración de una cadena de mensajes que él tenía con su grupo más cercano, en donde además eran bastantes ofensivos, con palabras muy bruscas frente a otros políticos, actores, gobierno de Estados Unidos, entre otros, en donde finalmente pues la misma presión lo lleva a renunciar. Conclusiones del tema en redes. Primero, ¿para qué voy a estar en redes? ¿Vale la pena? Si estamos hablando de una penetración del 61.4% en el país, es decir, si voy a hacer una campaña en un corregimiento, en un municipio del Chocó, ¿será necesario abrir redes? ¿Qué sería lo primero que tengo que hacer? Investigar. ¿Hay penetración en el lugar? Si no hay la suficiente penetración, lo que debo hacer es ¿qué? Campaña directa, puerta a puerta, no olvidar cómo es la política, el contacto directo. Ahora bien, estoy en Bogotá y me lanzo para edil concejal. ¿Debería abrir redes? Sí, porque la penetración de Bogotá al internet es una de las más altas del país, y seguramente puedo llegar de una manera gratuita, a muy bajos costos, a un público que probablemente nunca hubiera podido acceder directamente.
¿Cómo te quiero proyectar? Y esto es de la mano de qué? De lo offline, de lo que es realmente el candidato. Mucho cuidado, el candidato no es un producto, el candidato es una persona. Entonces no podemos llegar y cambiarle la etiqueta como el jabón, cambiarle el color o cambiarle la fuente. No podemos hacer cambios trascendentales en su imagen. Podemos mejorar algunos puntos estratégicos, pero no podemos decirle, oiga, definitivamente cambie totalmente su vestuario. Ojo, esos son errores, podemos mejorar. Mire, le queda mejor esto. Esto va con lo que usted es, pero nunca podemos llegar a decir, vamos a cambiarlo porque va a perder su esencia. Esa construcción de la imagen, de sus valores, de sus atributos, pero también de sus debilidades, debe ir reflejada en que en lo online. La imagen online no puede ser diferente, tiene que ser exactamente la misma. O sea, un reflejo de lo offline llevado a ¿qué? A lo digital. Por favor, planifiquen, gestionen crisis y asesórense de expertos. Si no tienen expertos, investiguen, revisen cómo se manejan las redes, qué es lo que se debe hacer. Y no por ello necesariamente tiene que estar en ellas, pero sí puede aprovechar una gran oportunidad. Una de las preguntas que siempre me han hecho es, ¿necesario abrir página web? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿Qué pasa con las páginas? Tienen unas grandes ventajas y es, pues no pasan de moda, finalmente es un sitio de búsqueda donde usted siempre lo van a encontrar. Pero también tiene unos grandes retos y es la actualización de estas páginas. Tener una página que lleva 2 años, pues ya no sirve nada. Es tener una página en época de campaña donde por lo menos la debería estar actualizando 2 o 3 veces a la semana y que debería tener una conexión directamente con las redes, tanto para que el que me visite en la campaña me siga en redes o el que está en redes me lleve a la campaña y pueda conocer a profundidad qué es lo que quiere hacer ese candidato. ¿Sí? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué va a trabajar? ¿Cuáles son las actividades? Ideal si la pueden tener, pero no es absolutamente necesario. Ahora tenemos otros mecanismos, por ejemplo los blogs, que es otro lugar en donde los pueden encontrar, donde pueden conocerlos. O definitivamente si no hay presupuesto, pues abran las redes, pero gestionenlas bien. ¿Tienen algún tipo de pregunta? Bueno, muchísimas gracias.